Hola, bienvenidos y bienvenidas a Sociologando, el podcast del Instituto de Investigaciones Sociológicas Mauricio Lefebvre de la Universidad Mayor de San Andrés. Quien les habla es Víctor Hugo Perales Miranda, investigador del instituto y a cargo de la investigación denominada Megaproyectos Hidráulicos en Bolivia, un análisis desde la sociología ambiental y la ecología política. En esta oportunidad vamos a analizar los megaproyectos hidráulicos en Bolivia, ver hasta qué punto, digamos, estos implican un progreso o conflicto a partir de los hallazgos preliminares de la investigación que estamos realizando. En esta ocasión tenemos como invitado a Carlos Crespo. Carlos Crespo es sociólogo, experto del medio ambiente y tiene más de 3 décadas de docente de la Universidad Mayor de San Simón. Muy buenos días, estimado Carlos. Buenos días y bueno, estoy atento a lo que queramos conversar, pues. Bueno, entonces, Carlos, como sabes, esta cuestión de los megaproyectos hidráulicos que valgan verdades en comparativa con otros países, todavía las represas siguen siendo un tanto pequeñas, o sea, no tenemos ninguna represa que equipare, digamos, los volúmenes de las Tres Gargantas en China y todo eso, pero de todas maneras ocasionan fuertes impactos tanto, digamos, a las organizaciones comunitarias de donde se extrae el agua, como también al medio ambiente, ¿no? En ese sentido, no sé, ¿tú qué opinas respecto a si estos megaproyectos representan progreso o conflicto? Es una discusión interesante, ¿no? Que la ecología política la ha estado proponiendo, pero en general las evidencias demuestran de que estos megaproyectos hidráulicos producen unos impactos fuertes, ¿no? Eh, Estos impactos afectan no solo a las comunidades locales del entorno inmediato a donde están ubicadas estas infraestructuras, sino que también a poblaciones mucho más grandes, espacios urbanos. El caso de Misicuni puede ser un buen ejemplo para analizar justamente estos temas, ¿no? Y además de que es una larga historia que hay detrás de estas problemáticas, y creo que es un buen tema para investigar. Exacto. De hecho, hacia finales de los 90, Nina Lori y un colega investigador planteaban de que Misicuni estaba asociado a la misma identidad regional, cosa que probablemente no ha ocurrido en otras partes del mundo. Y es más, ante esta situación, sabes que Sarah Hines plantea de que hay una suerte de modernidad vernacular a partir de eso, porque el mismo pueblo ha demandado, el pueblo cochabambino, principalmente urbano, pero también algunas poblaciones campesinas regantes, han demandado este proyecto por más de 70 años, ¿no? No pasa lo mismo en el caso de Batallas y Misicuni, que más bien ni siquiera hubo una demanda del Alto, y más bien ha sido una propuesta del Estado y del BID, pero ahí ha habido algunos choques con las comunidades campesinas. No sé qué te parece, estimado Claro, en Charles. el caso de Cochabamba, las primeras incursiones a la zona de Misicuni las realiza pues ingeniero Calvo Siux, ¿no? En la década del 40, donde se hacen las primeras exploraciones y donde se hacen los primeros reportes de las posibilidades. Y paulatinamente, esto está vinculado además a la crónica escasez de agua que había en la ciudad de Cochabamba. Entonces, todo el tiempo las autoridades, en general la preocupación colectiva ha sido cómo acceder a fuentes de agua, ¿no? Entonces, Misicuni desde esa época era, si quieres, un sueño utópico para los cochabambinos y para las autoridades,
En ese sentido, como tú dices, es una demanda colectiva, o sea, se ha ido convirtiendo en una demanda colectiva vinculada a esta escasez. Pero también diría de que esta demanda que paulatinamente ha ido creciendo ha sido instrumentalizada por los políticos de turno. Es un dispositivo de poder, se podría decir, en las disputas locales por espacios de poder, ¿no? Entonces, las campañas electorales, las ofertas que hacen los gobernantes locales, Misicune ha sido siempre un coto de caza, ¿no? Entonces, esa instrumentalización es otro aspecto de este fenómeno en términos de cómo recursos de la naturaleza se convierten en dispositivos de disputa política, ¿no? Y Misicune es un buen ejemplo de esto. Claro, tienes toda la razón. Además, por ejemplo, hay una coincidencia de intereses populares, tanto de campesinos regantes como de las áreas populares, como el Distrito 8 de Cochabamba, para obtener el agua. Sin embargo, en el trabajo precisamente de Sarah Hines que aludíamos, encuentra como que desde los 90 se visibilizan comunidades, ahí por ejemplo la de Putucún y Vizcachas, que están aledañas a la represa, y digamos, ahí como que recién se visibiliza de que hay gente, porque aparentemente muchas décadas se pensó que era un lugar vacío. Entonces ahí se da una conflictividad, una contradicción entre lo que son intereses campo-ciudad, pero ya en este caso de las mismas comunidades locales, comunidades indígenas locales, ¿no? ¿Qué te parece eso? Claro, efectivamente, es, claro, ahí está esta mirada urbanícola, si quieres, del tema, ¿no? Entonces, hay esa mirada de que la región de Misicuni era una suerte de espacio donde no había habitantes. Estas eran las impresiones que habían desde este imaginario urbano, pero ignorando de que es una zona superpoblada. Hay una parte histórica que sería interesante, no sé si lo has estudiado, esto, la presencia es una zona aymara, o sea, hay zonas donde hablan aymara por estos lugares, y lo que dicen es de que había una migración aymara en algún momento en el siglo XIX, es algo que habría que chequear también, ¿no? Entonces, uno de los temas que emergió ya desde el inicio de la discusión, cuando se iba para implementar el proyecto, uno de los impactos suponía la inundación de la comunidad de Misicuni, inundar el centro de Misicuni, el pueblito o el centro poblado, incluyendo el cementerio. Y el cementerio se convirtió en un tema bien discutido por la dimensión cultural y simbólica que tiene, ¿no? En general, y este es un típico caso de estas infraestructuras que producen estos impactos. La inundación va a poner bajo el agua no solo hábitat, sino también espacios culturales, probablemente zonas de memoria larga, ¿no? Infraestructuras precoloniales, probablemente. Ha sucedido en todo caso. Entonces, esto fue un tema de discusión desde el inicio de la implementación del proyecto. Eh, entonces, el otro tema que se discutía, es otro tema que en estos temas de conflictividad se analiza, es cómo los afectados negocian compensaciones o no en relación para compensar los probables impactos de estas infraestructuras, ¿no? Entonces, ha habido mucho tiempo de negociación muy fuerte en ese sentido, donde las comunidades han negociado, pues, desde la construcción de las viviendas, infraestructura caminera, es decir, una serie de temas que les permitan mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Es parte de estos juegos de poder donde las comunidades también
negocian este tipo de cosas. Y es un elemento interesante para ver en el caso de Misikuni también, ¿no? Claro, de hecho, en un trabajo que hizo Rutger Bullens con Paul Hogendan, precisamente ellos llegan a la conclusión de que las compensaciones están por debajo de todos estos cambios y estos cambios casi traumáticos que sufren estas comunidades. Lo que yo he visto en batallas y también en Pucarani, esta zona del proyecto multipropósito, al igual de lo que tú decías, es que las comunidades aprovechan para hacer su desarrollo local, ¿no? Su desarrollo local tantas veces y tanto tiempo postergado. Y hay la demanda ya no solamente de agua potable y de sistemas de riego para la misma zona, sino que además viviendas, canchas, escuelas, proyectos productivos y además también el plus de ver algunos proyectos que reduzcan los impactos del cambio climático, ¿no? Claro. Es un tema interesante desde la ecología política, esta discusión que la planteó ya John Martínez Alier, respecto a cómo normalmente los pobres, te dice, venden barato su medio ambiente, ¿no? Eso es lo que sucede normalmente. Pero hay determinadas situaciones donde, donde ya deciden no vender oro, cambiar oro por baratijas, digamos, ¿no? Es decir, plantea más bien otros escenarios de resistencia o escenarios donde la negociación se hace en posiciones de fuerza. Por eso el conflicto ambiental es un elemento para obligar a estas empresas o a los que están implementando estos proyectos a internalizar las externalidades, nos van a decir, ¿no? Entonces el conflicto ambiental se plantea como un escenario para obligar a los que están desarrollando los impactos a que internalicen estos impactos, ¿no? Es una discusión interesante y que en el caso de Misikuni también ha estado presente, ¿no? Ahora, en el último, otro tema que ha aparecido, un impacto nuevo que ha aparecido, es hacia el Valle de Cochabamba. Este es un tema que recién se está estudiando, el Centro Aguas han hecho algún trabajo preliminar, y es el hecho de que la implementación de la presa, la cantidad de agua, el volumen de agua que existe, nos dicen algunos hidráulicos, está haciendo una presión sobre la napa freática, tanto que toda la zona desde Callachulpa, Cuatro Esquinas, Tiquipaya, El Paso, Apote, una región grande, eh, vertientes que habían desaparecido han vuelto a aparecer. Yo tengo un caso, tengo parientes en Callachulpa, donde un terreno donde había una vertiente antigua y que ha empezado a surgir agua, solo que en zonas ya urbanas. Entonces, tienes casas así, pues, con una humedad altísima o terrenos así que están inundados, no puedes cultivar nada. Y esto estaría asociado a la presa, ¿ya? Es un tema que hay que estudiarlo, sería bien si tú puedes recomendar algo en ese sentido, porque está afectando definitivamente a zonas productoras, pero también a zonas urbanas, porque toda esa zona ya está urbanizadísima, ¿no ve? Entonces, esta conexión de Misikuni y estos impactos abajo de la cuenca es un elemento a tomar en cuenta. Me parece súper interesante porque ahí estos impactos están también creando desafíos o motivando desafíos en torno a lo que es justicia hídrica y poder, ¿no? Por ejemplo, en el caso del que te comento, por ejemplo, en la zona de Taipichaca del proyecto multipropósito, lo que se ve es que hay por ejemplo, el mismo BID cautelaba de que no haya mucho impacto con los bofedales, es decir, los humedales altoandinos, ¿no? Los humedales altoandinos, porque prácticamente ese es el ecosistema en el que se desarrollan y se han desarrollado durante siglos el ganado camelio, ¿no? Las llamas, sobre todo las llamas, guanacos, alpacas que hay en esas zonas, ¿no? Y entonces
ahí hay una cuestión súper compleja en la relación hombre con los comunarios, con las llamas, y también el ecosistema, la existencia de la turba y toda esa cuestión. Entonces, un poco es casi distinto por la variedad de ecosistemas que hay entre Cochabamba y estas zonas altoandinas, altiplánicas. Pero, sin embargo, lo que estamos viendo, por ejemplo, aquí hay como una suerte de recarga simulada generada de manera antropogénica, ¿no? O sea, que es impresionante, ¿no? Y en ese sentido crea desafíos en torno a la justicia hídrica y el poder, pero también va generando, digamos, el ver hasta qué punto se van desarrollando estas también resistencias de parte de la gente y también algunas alternativas de solución. Por ejemplo, en el caso de Batallas y Pucarani, lo que ocurre es que han comenzado a controlar la manera como se desarrolla el proyecto a través de una estrategia de candados, es decir, solamente hacen pagos si ven que se han cumplido con algunas compensaciones que han solicitado los comunarios. No sé cómo se está realizando, cómo se están evidenciando estas resistencias o capaz están muy en ciernes que todavía no se pueden visualizar en Cochabamba. Bueno, primero hay un tema que primero hay que discutir, es el tema de la valoración. ¿Cómo haces, que es otro tema que la ecología política discute, ¿no? Con la economía ambiental principalmente, ¿cómo valoras estos impactos? ¿Cuáles son los criterios de valoración de estos impactos, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes poner un número a un impacto ambiental? En este caso, el desplazamiento de población o estos impactos sobre cultivos, no sé qué, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes dar un valor económico a un futuro impacto ambiental? De aquí a 20 años, ¿cómo será ese impacto? ¿Cómo haces ese cálculo? Estos son los desafíos que es la vieja discusión de la economía ecológica y la economía ambiental, ¿ve? Porque la economía ecológica te va a plantear la aplicación de principios precautorios, otro tipo de criterios ecológicos que van más allá de la lógica estrictamente economicista de los que analizan estos impactos desde la economía ambiental. Hoy no existe un movimiento, digamos, de resistencia así visible a estos impactos. De hecho, porque en el caso de Misicune han negociado ya las compensaciones, hay que evaluar los pros y cons. Como tú dices, parece que las compensaciones han sido inferiores digamos, al costo, al valor de la infraestructura, pero es un ejercicio que hay que hacerlo para evitar de que en estas discusiones hay que hablar con datos, ¿no ve? O sea, evitar la especulación o lo que se dice. Por eso sería interesante hacer este tipo de ejercicios que son hasta matemáticos, ¿no? El análisis multicriterio, este tipo de instrumentos que son muy útiles a la hora de hacer este tipo de ejercicios. Sí, de hecho, por ejemplo, en el caso del proyecto multipropósito, con este tipo de compensaciones lo que se dice es de que, bueno, en las entrevistas, obviamente que no hay cifras todavía totales porque todavía no ha terminado, no ha culminado el proyecto, pero lo que se dice es de que ya se ha gastado más de la mitad de lo que se había pensado, o sea, se ha incrementado en una mitad, es lo que me dicen algunos desde el ministerio, y hay algunos que me dicen que ya se pasó, se ha superado el doble de lo inicialmente presupuestado para la obra, ¿no? Y de hecho, de todas maneras, es interesante lo que dices, porque parecería que no hay tanto este ecologismo de los pobres que señala Joan Martínez Alié, ¿no? Sino más bien hay esa tendencia a la negociación apostando por el desarrollo local, ¿no? Y eso implica un poquito que también se ponga en juego, no entre en la mesa necesariamente la sostenibilidad del ecosistema, ¿no? Siento eso, sé que es provocador lo que estoy diciendo, pero siento eso, y sobre todo porque en algún momento, con tantas peticiones, yo no tengo la lista de todo lo que solicitaron para el proyecto multipropósito, tampoco nadie la quiere soltar, pero siento como que se da como esa vieja película española, Bienvenido Mr. Marshall, donde todos los comunarios piden lo que ellos quieren,
para que un poquito se cristalice sus expectativas de desarrollo, que parece que el desarrollo más que el medio ambiente estuviera, digamos, primando en este tipo de negociaciones. Quizás sea muy provocador, ¿no? y choque un poquito con lo que plantea Joan Martínez Alié, pero no sé, en terreno, a partir de los datos empíricos es lo que voy observando. No sé qué dices, Charlie. Lo que pasa, hermano, es de que, por ejemplo, movimientos sociales como la coordinadora del agua, los regantes. ¿Quiénes son los regantes? Estás hablando de un sector de la economía campesina que está más conectada al mercado, tiene mayores recursos económicos, o sea, digamos, son los menos pobres del sector rural, si quieres, el sector regante, ¿cachas? Entonces, por un lado, y por el otro lado tienes poblaciones urbanas y donde ahí, digamos, está cruzado zonas de clase media o zonas pobres que tampoco tienen agua, ¿no? Tienen que comprar agua. Entonces, en ese sentido, va más allá de esta lógica de que un sector, digamos, más vulnerable o los más pobres o los que, digamos, lo que dice Joan Martínez es, estos grupos se van a rebelar porque ven de que sus medios de subsistencia están siendo afectados. En este caso, las fuentes de agua que utilizaban los de Misicuni seguramente fueron afectadas originalmente, pero ellos han negociado entre sus compensaciones otras formas de acceso al agua, o seguramente no de manera inequitativa, pero al final ha quedado ahí. Ahora, en algún momento es probable que las comunidades otra vez planteen escenarios conflictivos para demandar nuevas compensaciones, que es lo que hacen los de Caracara, por ejemplo, ¿no ve? Es decir, en este caso, el recurso ambiental se ha convertido en un dispositivo estratégico para negociar con el Estado. Entonces tienes Caracara que tiene todas las infraestructuras que quieras, asfaltado todo, y a nombre de la basura, ¿no? Lo mismo han hecho los de Misicuni en ese escenario. Seguramente tú tienes mayores evidencias al respecto, qué cosas han negociado en ese sentido. Muchas gracias, Carlos, por tu intervención. Realmente ha sido extremadamente valiosa y recordemos de que tenemos que seguir dialogando, reflexionando y sobre todo tomando acciones que nos permitan hacer una gobernanza y una justicia hídrica, ¿no? Que en beneficio de toda la población cochabambina, paceña y boliviana. Gracias, Víctor, y bueno, hasta pronto, pues, un abrazo. También agradecemos a nuestros seguidores y será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias.